¿Qué es lo que más le gustaría tener? ¿Salud y larga vida? ¿Fama y fortuna? ¿Poder e influencia? Sorpresivamente, la Biblia enseña que la posesión más valiosa de todas no se encuentra en ninguna de las cosas que acabamos de mencionar, por más preciadas que éstas puedan ser en el mundo. De hecho, el bien supremo tampoco se encuentra en deseos más honorables como una buena esposa o una familia amorosa. Para la Biblia, la posesión más valiosa y preciosa de todas se encuentra en el conocimiento del dador de todos los regalos que disfrutamos. La posesión más valiosa se encuentra en el conocimiento de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías escribió: Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo relaciona el conocimiento de Dios con el conocimiento de Cristo y escribe en su carta a los Filipenses: Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Para el apóstol Pablo, el conocer a Dios en Cristo Jesús tiene un valor incomparable. Ningún otro bien le llega a los talones a este beneficio. Claramente, el conocimiento de Dios que el apóstol describe no es un conocimiento meramente intelectual. Este conocimiento no se limita a saber datos acerca de Dios. Es un conocimiento práctico y transformador. Pablo habla de llegar a ser como Cristo. No obstante, Pablo describe este proceso transformador como un tipo de conocimiento. Y justamente es este conocimiento que sirve como una descripción sumamente apta de la teología cristiana. La teología cristiana, hecha de manera correcta, no es más que el esfuerzo por conocer a Dios en Cristo. Ciertamente, la teología cristiana se enfoca en un elemento específico dentro de este proceso de conocer a Dios, concretamente en el elemento intelectual, el pensamiento, la reflexión. Y aunque siempre debemos recordar que el verdadero conocimiento de Dios no se limita al intelecto, tampoco nos podemos dar el lujo de ignorar o descuidar este aspecto. Por ejemplo, la relación matrimonial no se puede limitar al conocimiento intelectual. Esta relación consiste en compartir experiencias, desarrollar metas juntos, reír juntos, llorar juntos. Pero si usted no conoce y recuerda la información más básica de su cónyuge, no podrá disfrutar de estas experiencias. ¿Se imagina levantarse todos los días al lado de una persona que le diga: ¿cómo era que te llamabas? El conocimiento intelectual no lo es todo, pero es sumamente necesario. Y así pues, cuando hablamos de teología,
nos referimos a la disciplina que estudia lo que se puede conocer de Dios. El vocablo teología proviene de dos palabras griegas. Primero, teos, Dios, y segundo, logos, palabra, discurso, razón, pensamiento. Como explica Tomás de Aquino, el teólogo más famoso de toda la Edad Media. Esta ciencia trata principalmente de Dios y por esto se llama teología, como si dijéramos discurso sobre Dios. En la doctrina sagrada todo se trata desde el punto de vista de Dios, bien porque es el mismo Dios o porque está ordenado a Dios como principio y fin. Fíjese que, según Tomás, la teología no solo pregunta cómo es Dios, sino también cómo se relaciona Dios con su creación, con cada parte del mundo que nos rodea, con nosotros mismos. Por esta razón, la teología tiene varias ramas. La teología propia se enfoca en lo que podemos afirmar acerca de Dios en su propio ser. Pero la teología general también tiene otras ramas, como por ejemplo la cosmología teológica o el estudio del mundo en relación con Dios. La antropología teológica o el estudio del ser humano en relación con Dios, y así sucesivamente. Pero ¿cómo se estudia a Dios? Ciertamente no como se estudia a los minerales, o a las plantas, o a los animales. No podemos escondernos en el hábitat natural de Dios para observar cómo se comporta, ni podemos cortar un pedazo de Dios para examinarlo en un laboratorio. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, están todas de acuerdo en que el Creador es un espíritu infinito que trasciende completamente a su creación. Dios no es parte del universo. Por ende, es imposible para el ser humano conocer a Dios de forma directa, conocer cómo es Dios en sí mismo. ¿Cómo pues podemos conocer a Dios? Bueno, a Dios no podemos conocerlo directamente, sino por medio de su revelación. A Dios no lo conocemos porque el ser humano decide descubrirlo, sino porque Dios decide revelarse al ser humano. Y la primera manera en la que Dios se revela al ser humano es mediante sus obras de creación y de providencia, es decir, sus obras de cuidado del mundo. Como escribe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, es decir, en contexto, dentro de todos los seres humanos. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. En contexto, quiere decir no tienen excusa para no adorar a Dios. En otras palabras, nadie puede decir que no conoce nada de Dios, porque Dios se ha revelado claramente, dice Pablo, a todo el mundo mediante su creación. Cualquier persona que presta atención a lo que le rodea se puede convencer del poder y de la majestad del Creador. Por esta razón dijimos en el video anterior que todos somos teólogos. No todos somos teólogos profesionales, pero todos tenemos alguna idea de Dios, porque Dios ha querido revelarse al ser humano, para que el ser humano lo conozca como su Dios y Padre y pueda encontrar vida eterna en Él. El ateo, la persona que dice no creer en Dios, simplemente está en negación. Es como el niño que se tapa los oídos para no escuchar algo que no le gusta. Todo el universo exclama que hay un creador todopoderoso que debe ser adorado.
Y esto que estamos describiendo es lo que se conoce como revelación general. Y las tres grandes religiones monoteístas del mundo reconocen esta revelación. Sin embargo, ellas también afirman la necesidad de una revelación especial para conocer a Dios con mayor certeza. Y es por esta razón que cada una de estas religiones tiene su propio texto sagrado, que sirve de revelación especial de Dios. Los cristianos tenemos la Biblia, pero los judíos tienen el Tanaj, el cual incluye la Torá, y los musulmanes el Corán. Y así es como terminamos con diferentes tipos de teologías monoteístas. La teología que se fundamenta en la Biblia es una teología cristiana, la que se fundamenta en el Tanaj es una teología judía, la que se fundamenta en el Corán es una teología musulmana. Todas son teologías monoteístas en que afirman la existencia de un solo Dios, pero lo que afirman acerca de este único Dios puede ser bastante diferente. Ahora bien, es necesario resaltar que cuando hablamos de la revelación de Dios, la diferencia más grande entre el cristianismo y las otras religiones monoteístas no se encuentra en el libro sagrado que usamos. Esto puede sorprenderle, así que déjeme decirlo otra vez. La característica más resaltante de la doctrina cristiana sobre la revelación divina no es que Dios nos ha dado un libro diferente. La propia Biblia, el libro sagrado que los cristianos creemos que Dios nos ha dado, apunta a algo fuera de la Biblia como la revelación más grande y perfecta de Dios. Como leemos en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Según la propia Biblia, la revelación de Dios más perfecta de todas no se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios escrita, sino en Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios hecha hombre. Para el escándalo total de las otras religiones monoteístas, los cristianos creemos que Dios mismo se ha hecho hombre en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y como no podría ser de otra manera, la encarnación del Hijo eterno de Dios es la revelación divina más perfecta de todas. Esta es la característica esencial de la teología cristiana, la convicción de que el conocimiento más completo y perfecto de Dios que el ser humano puede tener solo se encuentra en el conocimiento del Hijo eterno de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en vez de hablar del conocimiento de Dios de manera general, la carta de Pablo a los Filipenses hablaba del conocimiento de Cristo. Como ya dijimos, hecha de manera correcta, la teología cristiana no es más que el esfuerzo por conocer a Dios en Cristo Jesús. Pero ¿cómo podemos conocer a Cristo? A Cristo tampoco podemos encontrarlo en la calle para entrevistarlo. Aquí es cuando llegamos a las diferencias entre las diversas teologías cristianas, porque así como hay diferentes teologías monoteístas, también hay diferentes teologías cristianas. Así como hay una teología cristiana evangélica, también hay una teología católica romana, además de otras teologías cristianas que no conocemos mucho en Latinoamérica. ¿Cuál pues es la característica principal de la teología evangélica? En esencia, que mientras que otras teologías cristianas consideran a la Biblia junto a otras fuentes como la tradición, con el mismo respeto y atención para establecer sus enseñanzas, los evangélicos
mantienen que la Biblia es la única norma infalible para la fe y la conducta cristiana. En otras palabras, para los teólogos evangélicos no hay ninguna fuente de enseñanza acerca de Dios que tenga la misma autoridad de la Biblia, porque solo la Biblia se encuentra libre de errores. La Biblia no tiene comparación en la tarea teológica. La Biblia es suprema y por ende la Iglesia solo debe enseñar lo que se puede demostrar de la Biblia. Déjeme darle un par de ejemplos de lo que esto significa en la práctica. La teología evangélica también se caracteriza por la enseñanza de que Jesucristo es el único Salvador del mundo y por ende todo aquel que quiera ser perdonado de sus pecados necesita creer en Jesucristo para salvación. Todas las iglesias evangélicas enseñan esto y ellas lo hacen porque es algo que se puede demostrar fácilmente de la Biblia. Si tratase de citar todos los pasajes bíblicos que enseñan esto, este video se alargaría demasiado, así que, como dicen, para muestra un botón. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, contraste esto con la enseñanza católica romana de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Según esta enseñanza, la Virgen fue concebida en el vientre de su madre sin ningún pecado y ella se mantuvo libre de pecado toda su vida. Siguiendo siglos de nuevas tradiciones sobre la Virgen, el Vaticano promulgó esta enseñanza como dogma en 1854. Y por ser considerada un dogma de la Iglesia, todo católico romano está obligado a creer esta enseñanza. Si un católico romano se rehúsa a aceptarla, podría ser condenado como hereje y ser excomulgado de la Iglesia. En contraste, los teólogos evangélicos rechazan la idea de la Inmaculada Concepción, no solo porque tal idea no puede ser demostrada por la Biblia, sino también porque llega a contradecir lo que la Biblia sí afirma claramente. Por ejemplo, el apóstol Pablo es capaz de escribir en su carta a los romanos que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Importantemente, al escribir estas palabras, el apóstol Pablo no hace ningún tipo de excepción para la Virgen María. La única excepción es el propio Señor Jesucristo, a quien Pablo presenta como el único Salvador de todos los seres humanos. Estos ejemplos nos permiten ver el impacto profundo que nuestras fuentes tienen en el desarrollo de nuestra teología. El compromiso que los evangélicos tenemos con la enseñanza bíblica es lo que nos impide aceptar doctrinas tardías como la Inmaculada Concepción. Es un asunto sumamente serio, ya que nuestras fuentes moldearán nuestros pensamientos acerca de Dios. Y como vimos inicialmente, el conocimiento de Dios es lo más valioso que podemos tener. Entonces, para concluir, podemos decir que, número 1, la teología es la ciencia que trata de Dios. Número 2, la teología cristiana es la ciencia que trata de la revelación de Dios en Cristo. Y número 3, la teología evangélica es la ciencia que trata de la revelación de Dios en Cristo según la Biblia como la única regla infalible. ¿Cuáles son los argumentos de los evangélicos para sobreponer la autoridad de la Biblia a cualquier otra fuente teológica? ¿Cómo respondemos a las críticas de nuestra posición? ¿Cuáles son algunos errores que los evangélicos cometemos tratando de defender la autoridad bíblica? En el próximo video intentaremos responder estas y otras preguntas, pero antes de despedirnos, lo invito a darle un me gusta al video y a compartirlo con sus amigos si le fue de ayuda. Ahora es un buen momento para suscribirse al canal y activar la campanita de abajo
para recibir un aviso tan pronto salga el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. El Señor lo bendiga.